Tengan muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. De nuevo está con ustedes el hermano Alexander Castellanos, siempre desde la Iglesia de Cristo, Ciudad Merliot, República de El Salvador. Nuevamente el Señor nos ha bendecido con reunirnos otro primer día de la semana. Gracias a Dios estamos estudiando el libro de Éxodo, los días del Señor. Y ahora vamos a presentar acerca del capítulo 27. En este capítulo 27 se habla acerca del altar, acerca del atrio y acerca del aceite. Bueno, yo les he dicho a ustedes que la metodología que estoy usando a partir de ya hace 2 o 3 semanas es que estamos yendo de una sola vez a las lecciones que nos da cada uno de estos capítulos. Aquí en este capítulo 27 se dan las instrucciones y la construcción, lo cual está tratado en el capítulo 27, versos 1 al 21, y después vamos a ver el capítulo 38, versos 1 al 20. O sea, de aquí en adelante, pues, o de las clases anteriores, pero específicamente esta, estaremos saltando para poder estudiar en una forma de acuerdo al orden como se dio esta construcción. Bueno, mientras tanto vamos a pedir la dirección de nuestro Señor a través de la oración. Padre eterno, te damos múltiples agradecimientos porque tú nos permites el estudio de tu palabra en este libro de Éxodo que nos da mucha enseñanza. Gracias por ello, Señor. Ayuda a tu servidor a presentar un mensaje entendible y ayuda también a quienes lo escuchen que sea de mucha ayuda, sobre todo esa ayuda en lo espiritual, y que siempre tú seas muy honrado y glorificado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a ver aquí acerca de los sacrificios antes y ahora. O sea, vamos a estar estudiando como aplicaciones que se dan en nuestra vida cristiana. Para iniciarnos vamos a leer de Éxodo 27 los versículos 1 hasta el 8. Son los versículos que vamos a estar leyendo para tener una mejor conciencia de lo que se va a estar tratando. Dicen estos versículos: harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Y le harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán parte del mismo y lo cubrirás de bronce. Harás también sus calderos para recoger la ceniza y sus paletas, sus tazones, sus garfios y sus braseros para todos sus utensilios de bronce. Y le harás un enrejado de bronce de obra de rejilla, y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y la pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de bronce, y las varas se meterán por los anillos, y estarán aquellas varas a ambos lados del altar cuando sea llevado.
lo harás hueco de tablas, de la manera que le fue mostrado en el monte, así lo harás. Bueno, en este capítulo 27, Dios le dio a Moisés instrucciones para la construcción del altar del holocausto. El altar se usó para ofrecer sacrificios a Dios. El pasaje, por lo tanto, puede usarse para ayudarnos a pensar en el sujeto de los sacrificios, tanto en ese entonces como ahora. Entonces, vamos a proceder a describir acerca de los sacrificios de aquel entonces, cómo es que se daban estos sacrificios. El texto nos revela cómo había de usarse el altar. Si usted le pone cuidado, no se da esta especificación. Los primeros lectores no necesitaban tal información. ¿Por qué no la necesitaban? Porque ellos estaban familiarizados con el hecho de que sobre el mismo se ofrecían sacrificios. Y esto así es. Hay situaciones que en cada nación no se tiene que dar una explicación de determinada acción o hecho, porque la nación lo entiende claramente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? En el libro de Levítico se dan instrucciones adicionales con respecto a esos sacrificios. En ese libro nos damos cuenta de que los sacrificios ofrecidos sobre el altar tenían una variedad de propósitos. Y entre los sacrificios, por ejemplo, había ofrendas por la culpa, había ofrendas por el pecado, había holocaustos totales y también había ofrendas de paz, incluyendo ofrendas de agradecimiento y también ofrendas y sacrificios voluntarios cuando se hacían votos. Entonces, para algunas de las ofrendas, o sea, los holocaustos totales, vemos que todo el animal era quemado sobre el altar. Para otras, tales como las ofrendas de paz, parte del animal era quemado sobre el altar y el resto era consumido por el que traía la ofrenda. Esas eran las instrucciones que se habían dado de parte de Dios, ¿verdad? O sea, ellos no hacían nada que no procediera por instrucción de Dios. Los sacerdotes también recibían porciones de carne provenientes de las ofrendas. Entonces, pese a que se ofrecieron algunos sacrificios no animales, el principal propósito del altar era quemar ofrendas de animales para hacer expiación por los pecados, o sea, para hacer limpieza pues por los pecados. Mire lo que nos da la información que nos da Levítico 4, 18 hasta el 20. Dice: y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar, y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Entonces nosotros vemos pues que
la ofrenda de un animal sobre el altar estaba precedida por la colocación de sangre sobre los cuernos del altar, y también estaba precedida por el derramamiento del resto de la sangre al pie del altar. Mire repitiendo lo que nos dice Levítico 4:18: y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Lo que vemos es pues que en el día anual de expiación, el sumo sacerdote llevaría parte de la sangre derramada por el animal del sacrificio al lugar santísimo para hacer expiación por el pueblo, sea una limpieza pues por el pueblo. Usted quiere tener una información completa, yo le remito a que lea todo el capítulo 16 de Levítico. Ahí se da toda esa información acerca de esta expiación. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Pues que el altar del holocausto constituía un elemento esencial del proceso con el que Israel buscaba y recibía el perdón de Dios. Entonces, fíjese bien, ¿por qué estudiamos todo esto? Porque si usted va al libro de los Hebreos, usted va a notar una inmensa aplicación que se da en relación al tabernáculo, en relación a todos estos sacrificios, para entender nuestra condición ya en la era cristiana. Entonces, por eso vamos a pasar ahora a los sacrificios de ahora. Vamos a pasar a los sacrificios de ahora. El Nuevo Testamento enseña que Cristo es el sacrificio para quienes se rigen por el nuevo pacto. Además, Él es el sumo sacerdote que lleva la sangre del sacrificio al lugar santísimo. Entonces, los cristianos son salvos por su sangre, ahí lo dice Efesios 1:7. Todos los cristianos alcanzamos la salvación por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero precisamente pues tenemos que obedecer lo que Él demanda para empezar el camino de nuestro Señor Jesucristo. No importa lo que hagamos por Cristo, incluso morir por Él, en ningún sentido, fíjense bien, en ningún sentido podrán nuestros sacrificios hacer expiación por nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que la sangre de Cristo es lo único que puede hacer expiación por nosotros. No la sangre de los animales que sacrificaba el sumo sacerdote por los israelitas, no nuestra propia sangre, por más grande que sea un sacrificio. Alguien podría decir, mire, yo muero por Cristo, y puede morir por Cristo, como sucedió con el apóstol Pablo, con Pedro, con la mayoría de los apóstoles, por predicar a Cristo Jesús. Pero esa sangre no da salvación, nunca va a dar salvación. Es la sangre de Cristo que es lo único que puede hacer esta expiación. Eso debe quedar bien claro, hermanos y hermanas, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento. Pese a que pese a que nuestras ofrendas no cubren nuestros pecados, como sacerdotes que somos, hemos, como dice, mire lo que dice 1 Pedro 2:5,
hemos de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, el sacrificio consiste de una ofrenda. Es cualquier cosa que le ofrecemos o damos a Dios. Entonces vamos a ver varios aspectos importantes en relación a esta situación de los sacrificios que se dan ahora en relación a nuestra vida en Cristo Jesús. Primero, hemos de ofrecernos como sacrificio. Fíjense bien lo que le digo. Hemos de ofrecernos como sacrificio. Se usan términos referentes al altar cuando se le pide al cristiano darse a sí mismo como sacrificio vivo a Dios. Porque miren lo que dice Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Jesús instó a cada cristiano a ofrecerse a sí mismo, incluso hasta la muerte, cuando dijo que cada uno tiene que tomar su cruz y seguirlo a Él. Usted recuerda, si usted escuchó la clase de la vida y ministerio de Cristo este miércoles recién pasado, miércoles 10 de julio, allí di una explicación lo que era tomar su cruz. En aquellos tiempos, la frase tomar su cruz no era una frase retórica, era una realidad. El que tomaba su cruz era porque iba al cadalso, era porque iba, y era literal, tomaba su cruz porque ya iba a ser sacrificado, como quien dice, iba a ser fusilado. Esa era la realidad del tomar su cruz. Entonces el Señor Jesucristo usó esta declaración en el sentido de tomar la cruz en cuanto a sacrificarse por Él. Dice Mateo 16, 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. O sea, usted al tomar esa cruz está realmente aceptando que está dispuesto a morir por mí. Es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Claro, hay que entenderlo que no era en el sentido literal, como literalmente se tomaba la cruz en estos periodos que se dio esta realidad. Miren lo que dice Filipenses 2:17. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Bueno, ¿qué hemos visto? Hemos de ofrecernos como sacrificio. Segundo, hemos de ofrecer sacrificio de alabanzas con nuestros labios. Dice en Hebreos 13:15, ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Entonces, por lo tanto, hemos de alabar a Dios en cánticos y tener pues ese mismo sentir. Mire lo que nos dice el apóstol Pablo en Romanos 15, 5 y 6. Dice de esta manera, un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquemos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros no llevamos animales para ofrecer en un altar, más bien colocamos delante del altar celestial de Dios la alabanza de nuestros labios
cuando nos unimos para cantar en la asamblea. Entonces, vemos dos aspectos. Vamos a entrar al tercero. ¿Cuál es el primero? Hemos de ofrecernos como sacrificio. Segundo, hemos de ofrecer sacrificio de alabanza con nuestros labios. Tercero, hemos de ofrecer un sacrificio de buenas obras. Ese es el tercero. Hemos de ofrecer un sacrificio de buenas obras. Hebreos 13:16 nos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Hacer bien a los demás y compartir lo que tenemos con ellos se considera un sacrificio que hacemos a Dios. Al mostrarles amor a los demás, manifestamos nuestro amor a Dios. Otra vez le hago el resumen. Número 1, hemos de ofrecernos como sacrificio. Número 2, hemos de ofrecer sacrificio de alabanzas con nuestros labios. Número 3, hemos de ofrecer un sacrificio de buenas obras. Número 4, hemos de ofrecer un sacrificio de dinero. El apóstol Pablo les escribió a los filipenses que él había recibido de Epafrodito la ofrenda que le había enviado a él. Y él le llamó a la ofrenda olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Filipenses 4:18. Entonces, dar una ofrenda de dinero a la iglesia para un misionero es, en cierto sentido, una ofrenda a la iglesia y una ofrenda evidentemente al misionero. Sin embargo, también es una ofrenda a Dios, o sea, un sacrificio al Señor. Cuando damos pues para que alguien haga la obra del Señor, es un sacrificio y tenemos que verlo como un sacrificio al Señor. Así tenemos, es decir, hermanos y hermanas, no tenemos que ver con mezquindad esta situación cuando le damos a alguien para que pueda dedicarse a predicar la palabra de nuestro Señor. Entonces, vamos a ver una quinta y última declaración. Le voy a dar otra vez el resumen para que le quede bien grabado. 1, hemos de ofrecernos como sacrificio. 2, hemos de ofrecer sacrificio de alabanzas con nuestros labios. 3, hemos de ofrecer un sacrificio de buenas obras. Y 4, hemos de ofrecer un sacrificio de dinero. Número 5, hemos de ofrecer un sacrificio de almas salvas a Dios. Se lo repito, hemos de ofrecer un sacrificio de almas salvas a Dios. Al apóstol Pablo le fue dado el privilegio de ser ministro de Jesucristo. Ser ministro de Jesucristo a los gentiles. Y él escribió acerca de su ofrenda agradable de los gentiles. Miren lo que dice en Romanos 5:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Yo me pregunto, Pablo era judío y a la vez gentil. Yo me pregunto cómo reaccionaron el pueblo judío en aquel tiempo, que se sentían tan celosos como que el evangelio era de exclusividad para ellos. Fíjense que el apóstol Pablo lo declara de tal manera, dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios. Y miren lo que dice, para que los gentiles les sean ofrenda agradable. O sea, el apóstol Pablo
a pesar de que él tenía la sangre judía, era judío, no tuvo una mezquindad cuando el Señor lo instruyó y le enseñó que el Evangelio tenía que ser también para cada persona gentil, para todas las naciones, en otras palabras. Por eso el apóstol Pablo, cuando Pedro, cuando se le presentó aquella visión en Hechos capítulo 10, ¿qué es lo que él dijo? En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de todos se temen, del cual le teme y hace justicia. Esa es la realidad. Hasta entonces el apóstol Pedro entendió que el Evangelio no estaba limitado a la nación judía, que el Evangelio es para todas las naciones del mundo, independiente de que sean chinos, que sean japoneses, que sean australianos. Toda persona que llega a conocer el Evangelio de Cristo Jesús recibe las bendiciones de nuestro Dios. Entonces, esta imagen ilustra al apóstol Pablo como sacerdote que hace una ofrenda a Dios. ¿Cuál fue la ofrenda del apóstol Pablo? Bueno, los gentiles, las personas a las que predicó y que fueron salvas por su predicación. De una manera similar, cuando nosotros les predicamos a los demás y los conducimos a la salvación, estas personas se convierten en nuestras ofrendas a Dios. Esto es lo que nosotros damos como ofrenda a nuestro Señor. Cuando nosotros contribuimos a que las personas conozcan a Cristo Jesús y le obedezcan y se entreguen a Él. Esa es una ofrenda a nuestro Señor. Bueno, en conclusión quiero decir lo siguiente: no podemos dar nuestra propia sangre por nuestros pecados. A través de la historia, nada menos anoche leí un documental que un hermano predicador en Cristo lo compartió, yo también lo compartí, de falsos apóstoles que dicen tener sueños y que el Señor les encargó una misión, y estos falsos predicadores, ¿qué es lo que hace? El Satanás de por medio hace que las personas crean estas mentiras y le siguen miles y miles de personas. En ningún momento pues no podemos dar nuestra propia sangre por nuestros propios pecados, porque ya la dio nuestro Señor Jesucristo. Cristo ha hecho el único sacrificio que quita los pecados del mundo. Pero ¿cuál mundo? De todo el mundo sí, pero del mundo obediente. Ninguna persona puede decir, no, muere y no hizo en vida la voluntad del Señor, y ahí está un religioso diciendo, la sangre de Cristo le ha perdonado, la sangre de Cristo le ha lavado. Eso es una farsa. Para recibir el beneficio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, hay que ser obediente a Él. Esa es la realidad. Entonces, debido a que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, hemos de hacerle ofrendas. Esa es la realidad. Debido a que hemos sido salvos por la sangre de Cristo, hemos de hacerle ofrendas. ¿Cuál es ofrenda? El predicar su palabra y el hacer que muchas personas encuentren la salvación. Ahora la interrogante es, ¿estamos haciendo las ofrendas que deberíamos estar haciendo o dándole menos de lo que Él desea y merece? Bueno, usted, hermano o hermana, usted tiene la respuesta. Yo no soy quien
le voy a decir, no, usted no lo está haciendo, usted sí lo está haciendo, no. Usted con la palabra de Dios, usted puede realmente entenderla y aplicársela a su vida. Así como lo que he dicho yo tengo que aplicármela a mi propia vida dedicada a Cristo Jesús. Esto es lo que quería tomar en cuenta en esta primera parte de esta dedicación y construcción que hubo sobre el altar, sobre el atrio y sobre el aceite, que esto todavía del aceite no hemos visto todavía gran cosa porque lo veremos posteriormente. Oremos. Padre Celestial, una vez más te damos nuestro agradecimiento porque nos ayudas pues a estudiar tu divina palabra, nos ayudas a que tu palabra sea un bastión fuerte para cada uno de nosotros. Tu palabra en este libro de Éxodo nos ayuda, podemos comprender que no ha habido sacrificio más valioso como el del Señor Jesucristo, que dio su sangre por cada uno de nosotros que hemos obedecido su voluntad, su verdad. Gracias, Señor, por esta gran bendición. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.